Entonces, y ya, sí estamos bien. Entonces, fíjate, hoy vamos a trabajar 3 posturas del siglo XIX y una del siglo XX, ¿ya? En este caso vamos a trabajar el voluntarismo de Federico Nietzsche, que marca un antes y un después en la historia en el siglo XIX. Ocurre un hecho, hola Denise, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Ocurre un hecho sumamente importante en el siglo XIX, ¿no? Y esta es la segunda revolución industrial. A partir de ella, pues, se genera una suerte una forma banamérica de la ciencia y con ello de la tecnología. ¿No se escucha? A ver, a cambiar la señal. Hola, ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora sí? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya está mejor? Ya, a ver, sigamos. Ya les decía, ¿no? Entonces en el siglo XIX, sí, no te preocupes, ahí vamos, Antonio. Les decía que en el siglo XIX ocurre un evento en nuestra historia que marca un antes y un después, ¿no? En este caso, la segunda revolución industrial. Con ello, sobrevienen una serie de cambios bastante interesantes en nuestra historia, ¿no? Que de hecho la van a mejorar, ¿no? Pero con la segunda revolución industrial se genera también el desarrollo de la técnica, de la ciencia y obviamente posteriormente ya la tecnología, ¿no? Más adelante, obviamente hasta nuestros tiempos. ¿Ya está? Es el caso, por ejemplo, de Augusto Comte. Augusto Comte es un filósofo francés, ya está, del siglo XIX. Él es el máximo representante del positivismo. A partir de ahora, cada vez que tú escuches positivismo, hay una regla, hay como una idea que debes asociarla automáticamente con el positivismo, o sea, automáticamente. Entonces tú escuchas positivismo y ¡pa! Esta es la idea que debe venírsete a la mente. ¿Qué cosa, profesora? Que los positivistas, ¿no? Son de la idea de que solo la ciencia nos puede conducir al progreso. Correcto, Yandy. Solo la ciencia nos puede conducir al progreso social. Entonces, esta es como una idea básica, ¿no? Principal que debes tener presente cada vez que tú escuches la palabra positivismo, ciencia como única vía para lograr el progreso social. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero aquí en el Perú nosotros tuvimos un representante positivista, ¿no? En este caso, Manuel González Prada. Recuerda que cuando nuestro país queda en crisis, posguerra del Pacífico, Prada comienza a divulgar esa idea de que solo la ciencia podrá sacar al Perú de la crisis, de la bancarrota que a causa pues de la guerra del Pacífico. Entonces, Prada estaba difundiendo ideas positivistas que ya habían empezado, fíjate aquí, en Francia con Augusto Comte. Ya está, entonces esa es la primera idea que debe venirse de la mente cada vez que tú escuchas positivismo. ¿Ya? Otra cosa por la que es importante también Augusto Comte, él es porque él es considerado el pionero, el padre de una ciencia.
Él es el creador de la sociología, de repente la carrera que alguno de ustedes ha pensado estudiar, sociología, ¿ya está? La sociología es también llamada la física social, la ciencia que estudia la sociedad. Contemporáneos a Comte, yo te cuento que contemporáneos a Comte no creían que la sociedad era posible de ser estudiada. Decían, no, solamente se puede estudiar la naturaleza, las ciencias naturales son las únicas ciencias, porque la naturaleza hay un momento en que está quieta y se puede aplicar un método de investigación, se puede experimentar con ella. En cambio, ¿qué se va a experimentar con la sociedad? Si la sobre ser sobre algo que cambia. ¿No? No hay ningún que concebía el único objeto de estudio, ¿no? Creó la sociología, ¿no? ¿No se escucha? Nada, nada. ¿No se escucha? ¿No se escucha? A ver, voy a reiniciar entonces la máquina. Esa vez también creo que me pasó lo mismo, la reinicié y se arregló. A ver, un segundo, ¿ya? Un segundo, un segundo. Espérame, espérame, no te vayas. Progreso social. Ya está. Y recuerda que en este caso Comte es el iniciador o el padre de la sociología. ¿Ya está? Listo. Entonces, fíjate, el creador de la sociología sostuvo que sí, la sociedad sí puede ser estudiada y sobre ella se pueden también establecer leyes. ¿Ya está? Tanto es así que él, fíjate, estableció una ley en la sociedad, la ley de los 3 estadios del conocimiento o la ley de los 3 estadios del desarrollo intelectual. Entonces, ¿qué dijo Comte? Mira, Comte dijo, a ver, analizando la sociedad encuentro una ley. Encuentro que a lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por 3 grandes momentos, 3 grandes etapas, 3 grandes estadios en su desarrollo intelectual. Entonces, a lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado 3 grados, 3 niveles de conocimiento. ¿Ya está? Entonces, nosotros, los seres humanos, hemos alcanzado 3 niveles. ¿Ya está? 3 estadios de desarrollo intelectual. ¿Ya está? ¿Cuáles son esos estadios, profesora? A ver, el primero es el estadio teológico, también llamado el estadio ficticio. El segundo es el estado metafísico, también llamado abstracto. Y el tercero es el estadio positivo o también llamado científico. ¿Ya está? 3 niveles de desarrollo intelectual, 3 grados de desarrollo intelectual por el que ha pasado la humanidad a lo largo de la historia. Profesora, pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos estadios? A ver, veamos por acá. En el estadio teológico, ya está, o el estadio teológico, se caracterizó porque aquí, digamos, los seres humanos buscaban comprender los fenómenos naturales, querían comprender por qué a veces había buena cosecha, por qué a veces había sequías, por qué algunas mujeres podían reproducirse, otras no, queriendo comprender la vida, los fenómenos naturales. Los seres humanos buscaron explicar ello, buscaron explicaciones. Y entonces comenzaron a razonar, ¿no? Comenzaron a pensar en una explicación. ¿Ya está? La explicación que ellos comenzaron a brindar fue una explicación mágico-religiosa. Entonces,
el estadio teológico se caracterizó porque aquí los seres humanos brindaban explicaciones mágico-religiosas de las cosas. Apelaban a seres mágicos, a seres divinos, a seres ficticios, por eso le llama ficticios. Vamos a decir que en el estadio teológico lo que primó fue una explicación religiosa. ¿Ya está? ¿Listo? Se apelaba a seres divinos, a seres mágicos, a seres ficticios. ¿Ya está? Y sociedades, pues, que han explicado en base a la magia, en base a seres divinos, pues han existido muchas a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sociedades politeístas, monoteístas, fetichistas, pues han existido a lo largo de la historia. Para Conte, en este caso, brindar una explicación basada en seres divinos, seres mágicos, implica encontrarse en el nivel, digamos, mínimo del desarrollo intelectual. ¿Ya está? Si tuviésemos que establecer como una suerte de línea, ¿no? Más o menos diríamos algo así. Este es el estadio más bajo del desarrollo intelectual. ¿Ya está? Ahora, el estadio teológico asimismo, fíjate, se presentó de tres maneras. ¿Ya está? A ver, primero se presentó en forma fetichista. Profesora, ¿qué significa fetichismo? Es decir, adoración de cosas. A ver, hubieron culturas que, por ejemplo, comenzaron a adorar a objetos de la naturaleza, el sol, la luna, el cielo, las montañas, los lagos, los ríos, bajo la creencia de que estos objetos tenían como algo así como un espíritu contenidas en ellas. Entonces, había la creencia de que había que adorar estos objetos de la naturaleza porque solamente así podíamos encontrar alguna respuesta, ¿no? Quizá mejoras en la cosecha, mejoras en la vida, ¿no? Un mejor clima. Entonces, había la creencia de que había que adorar objetos de la naturaleza, ¿no? Porque se iba a encontrar también una respuesta. Entonces, fíjate, esta fue una explicación fetichista, adoración de objetos. Culturas fetichistas, para no irnos muy lejos, los incas. Por ejemplo, los incas adoraban al sol, ¿no es cierto? A la luna, ¿no? Bajo la creencia de que ellas tienen una suerte de espíritu, una suerte de divinidad, ¿no? Son divinizadas, ¿no es cierto? Y había que adorarlas, hacerles algunos rituales y también en consecuencia se encontraba alguna respuesta, ¿no? Por ejemplo, el año pasado que estuve en Cusco, fuimos a visitar una ciudadela, bueno, un monumento arquitectónico, un monumento inca, digamos, llamado, no me acuerdo, Tipón, ya está. Entonces ahí el guía nos contaba que justo ahí en esa zona era especial, era sagrada, porque ahí se hacían algunos rituales, las mujeres hacían algunos rituales a la luna, ¿no? Entonces, hay unos acueductos, una formación ahí donde cae agua de la montaña, y bueno, el agua es helada, obviamente, ¿no? Pero justamente en esa zona, hay una zona específica, donde en cierta hora, cuando hay luna llena, la luna impacta directamente sobre esas aguas. Entonces nos contaba el guía que era muy común que las mujeres, por ejemplo, que no podían quedar embarazadas, hacían estos rituales y se bañaban en estas aguas cuando la luna pues estaba en todo su esplendor, ¿no? Y entonces ellas, bajo la creencia de que sí podían ellas luego alumbrar, ¿no? Ya está. Entonces, esa, por ejemplo, es una adoración fetichista, creer que las cosas de la naturaleza guardan como una suerte de espíritu contenidas en ellas, ¿no? El espíritu de la montaña, por ejemplo, ¿no? Ya está. Hasta ni siquiera es cuestión de irse tan lejos, porque hasta hoy en día, en ciertas partes de nuestra sierra y selva peruana, todavía se practican estas formas, ¿no? Por ejemplo, todavía en Cusco, ya me había pasado en Puno antes, pero el primer sorbo, por ejemplo, que tomas, tienes una bebida, el primer sorbo no es para ti, ¿no? El primer sorbo es para la tierra, ¿no? Entonces hay la creencia de que hay que agradecerle a la Pachamama, a la tierra, porque todo lo que vas a comer y todo lo que estás bebiendo proviene de ella. Entonces, eh, todo el tiempo que estuve, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Antes de tomar una bebida, siempre era primero a la tierra, ¿no? Siempre, ¿no?
Entonces son prácticas, son tradiciones que todavía se mantienen ahí en Cusco, ¿no? Es más, mira, ahora que lo recuerdo, el 1 de agosto, que estuve justo en ese día ya, recuerdo que me desperté, salí del departamento donde estábamos rentando, y afuera todo estaba lleno de pétalos de flores amarillas. Entonces yo me sorprendí, y dije, ¿qué ha pasado? ¿Hubo fiesta aquí? ¿Qué pasó? Salí, ¿no? Del departamento, salí a la calle y en toda la vereda, hijo, estaba lleno de pétalos amarillos. Entonces, como estábamos cerca para la plaza, caminamos pues hacia la plaza y estábamos hospedados en el distrito de San Blas y ahí nomás está cerca la plaza de armas, ¿no? Llegamos a la plaza, hijo, y todo estaba lleno de pétalos de flores amarillas, ¿no? Entonces ya pues dije, ¿qué ha pasado? Hubo fiesta de madrugada, yo no me enteré, ¿qué ha pasado? Pregunto, ¿por qué los pétalos amarillos? ¿Por qué por todos lados hay? Y me contestaron que justo ese día, el 1 de agosto, se celebraba el Día de la Pachamama. Entonces era el día en el que los cusqueños le rendían, digamos, como que culto o agradecimiento. ¿Ya está? Y fue interesante porque el lugar al que visitamos, al que íbamos, y no te hablo de lugares pues ceremoniales, lugares arquitectónicos, no, te hablo desde restaurantes, casas, ¿ya está? Se veía cómo estaban haciendo rituales, ¿no? Rituales en agradecimiento a la Pachamama, ¿no? En restaurantes, hijo, en casitas, ¿no? En viviendas de los cusqueños hacían este ritual, ¿no? Entonces todavía, ¿no? Por ejemplo, en esta práctica se observa, ¿no? Este fetichismo, ¿no? Este adorar a la madre tierra, la naturaleza, ¿no? Bajo la creencia de que ella es la que nos provee de los alimentos y hay que agradecerle por ello, ¿no? Entonces, son prácticas, por ejemplo, fetichistas. Conte diría que estas personas que todavía explican las cosas de esa manera se encuentran en el nivel más bajo del desarrollo intelectual. Por encima de esta explicación fetichista ya hay niveles más altos, diría él. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Luego, Conte va a decir que esta etapa fetichista fue reemplazada por una etapa politeísta. Poli, varios, teísmo, Dios, varios dioses, ¿no? Entonces la humanidad, las culturas dejaron de creer de que las cosas tenían cierto espíritu, cierta divinidad, y entonces más bien creyeron que habían varios dioses, múltiples dioses que explicaban el orden de la naturaleza, explicaban todo, ¿no? Sociedades politeístas pues también han existido un montón a lo largo de la historia, por mencionar algunas, egipcios, por ejemplo, egipcios, ¿no? Romanos, ¿no? La sociedad romana, los griegos, por ejemplo, fueron sociedades politeístas, ¿no? Había la creencia de que habían diversos dioses que explicaban las cosas de los fenómenos naturales, ¿no? La guerra, digamos, el amor, ¿no? Todo, ¿no? Todo era explicado en base a múltiples dioses, sociedades politeístas, ¿ya? Y según Conte, esta etapa politeísta fue superada por una monoteísta. Mono, uno. Teísmo, bueno, ya sabes, teo Dios, ¿no? Entonces, aquí ya surge el cristianismo. Recordemos nosotros que el cristianismo es una religión monoteísta, ¿no? Que explica los fenómenos naturales, explica todo en base a un solo Dios, ¿no? Entonces ya el cristianismo difundió la idea de que Dios creó el mundo, Dios creó a Adán y Eva, Dios, ¿no es cierto? Ya lo comenzó a explicar todo, un solo Dios. ¿Ya está? Profesora, pero todavía hoy en día, ¿no? Hay gente cristiana, tú por ejemplo, ¿no? Hay gente que explica todo en base a la creencia de que existe un Dios, ¿ya está? Profesora, ¿qué diría Conte sobre estas personas? Conte diría, muchachos, que aún si tú todavía explicas en base a un dios, a varios dioses o adoras objetos de la naturaleza, te encuentras en el grado más bajo del desarrollo intelectual. ¿Ya está? ¿Listo? Ahí tenemos, ¿ah? 3 niveles, pero ahí tienes el primero, el teológico, ¿ya? Ahora bien, continuemos, mira. La humanidad fue avanzando, ¿no? Lo que significó también que abandonaran este tipo de explicaciones mágico-religiosas.
y entonces comenzaron a esforzarse por dar otro tipo de explicación. ¿Ya está? Entonces, abandonaron las explicaciones teológicas pegadas a seres divinos, ficticios, y entonces se comenzaron a brindar explicaciones más filosóficas, explicaciones metafísicas. ¿Ya está? Entonces, estadio metafísico. ¿Por qué se caracterizó el estadio metafísico? Porque aquí, dice Comte, los seres humanos comenzaron a razonar y a buscar explicar los fenómenos naturales, pero ya no apelando a seres fuera de la naturaleza, seres divinos, mágicos, sino que comenzaron a explicar los fenómenos naturales, pero recurriendo a objetos de la naturaleza. Es decir, aquí comienza la explicación filosófica. A ver, recordemos, los primeros filósofos de la historia de la humanidad, los presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. ¿Cómo explicaban ellos el origen del cosmos? ¿Apelando a dioses? No, ellos dejaron de apelar a dioses. ¿Y qué apelaron? A su razón. Y entonces comenzaron a buscar en la naturaleza misma, en las cosas mismas, el origen del cosmos. Y es así, por ejemplo, como Tales sostuvo que el principio era el agua, un elemento de la naturaleza. Anaxímenes, por ejemplo, sostuvo que el principio del cosmos estaba en el aire, otro elemento de la naturaleza. Entonces, fíjate, en el estadio teológico se apelaban a seres que estaban fuera de la naturaleza, dioses. En cambio, en el estadio metafísico se buscan explicar los fenómenos naturales, pero ya no recurriendo a seres fuera de la naturaleza. Aquí se razona, se abstrae y se comienza a apelar a objetos, ¿no? O explicaciones en la misma naturaleza. Además, si recordamos las explicaciones de Platón, sabemos que Platón, al querer explicar cómo surgió el mundo sensible, pues Platón razonó y comenzó a creer de que habían esencias, ¿no? Las ideas inmutables, necesarias, ¿te acuerdas? El mundo en las ideas, las esencias. Ya, este recurrir a esencias es una explicación más lógica, pues, un poco más sensata, ¿no? Más racional. Entonces, Comte diría que la explicación religiosa fue superada por la explicación filosófica. Digamos que la explicación filosófica constituye un segundo grado de explicación, un segundo grado de desarrollo intelectual. ¿Ya está? Entonces, por encima de la explicación religiosa está la explicación filosófica, digamos. ¿Ya está? Listo. Y finalmente, llegamos al nivel más alto del desarrollo intelectual, el estadio positivo o también llamado científico. En este último estadio ya no se busca, hijo, explicar los fenómenos naturales, ni recurriendo a seres mágicos, ni recurriendo a esencias, sino más bien lo que se busca es describir la naturaleza, describir los fenómenos naturales, tratar de establecer leyes en la naturaleza, ¿no? Recuerda que una ley científica se caracteriza porque describe una regularidad que se encuentra en la naturaleza. Una ley expresa una regularidad que notamos en la naturaleza. Por ejemplo, si yo en la naturaleza observo que un objeto cae, otro objeto cae, otro objeto cae, entonces una ley científica será todos los objetos de la naturaleza caen. Si yo, por ejemplo, observo que cada vez que llevo la olla al fuego hierve, lo repito 100 veces, observo una regularidad. Entonces esa regularidad la formulo en forma de ley. Siempre que lleve una olla al fuego, esta estará hirviendo. Entonces, una ley se caracteriza porque describe una regularidad de la naturaleza. Entonces, en el estadio científico, lo que se busca es describir los fenómenos naturales en base a leyes científicas. ¿A través de qué? Utilizando la observación, la experimentación y el método científico. ¿Ya está? Entonces, aquí es donde prima la explicación científica. ¿Ya está? Y donde podemos tener un conocimiento que en efecto nos conduzca a un progreso. Por eso es que yo les decía que para Comte solo la ciencia es la única que nos podrá conducir al progreso social. ¿Ya está? Recuerda que aquí también surge la sociología, fíjate, de la que ya les había hablado. ¿Ya está?
Entonces, aquí, en este último estadio, prima la explicación científica. Para resumir, Conte diría que si tú, por ejemplo, explicas las cosas de forma científica, apelas a un método, ¿no? A la experimentación, Conte diría que entonces tú te encuentras en el nivel más alto del desarrollo intelectual. Pero si tú, por ejemplo, explicas las cosas en base a dioses, en base a un dios, Conte diría que te encuentras en el nivel más bajo del desarrollo intelectual. Si tú confías en las explicaciones dadas por la filosofía, Conte diría que te encuentras en el nivel intermedio. ¿Ya está? Por ejemplo, coronavirus. Profesora, el coronavirus es, la causa del coronavirus es un castigo de Dios. Ah, pues si tú explicas las cosas de esta manera, Conte diría que te encuentras en el nivel más bajo de tu desarrollo intelectual. Puedes más, te diría Conte, ¿no? Ya está. Si tú, por ejemplo, dices, no, profesora, el coronavirus debe tener una explicación lógica, no una explicación científica. Hay que llevar a cabo experimento para ver de dónde proviene, ¿no? Hay que aplicar un método científico. Ah, Conte diría, si tú explicas las cosas de esta manera, entonces tú te encuentras en el nivel más alto del desarrollo intelectual. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces ahí tienes, muchachos, los 3 grados, los 3 niveles del desarrollo. Ya está. A ver, pregunta, ¿se entendió para todos? Eso es Conte, ¿se entendió? A ver, dice Miss, el tener la creencia de que entrar a una laguna puede tener mellizos o puedes curarte de ciertas enfermedades. Sí, Denise, claro. Eso sería una explicación dentro del estadio teológico y además sería, ¿no es cierto?, fetichismo, porque hay la creencia de que la laguna, ¿no? Creo que hasta hoy en día creo que hay lagunas milagrosas que te curan de enfermedades, ¿no? Por algunos materiales, por algunos componentes que tienen, ¿no? Algunos componentes naturales. Pero creer que, digamos, la laguna tiene el agua de la montaña, tiene poderes mágicos, no, ya eso ya es, Conte diría que eso es una explicación que se encuentra en este primer estadio, ¿no? ¿Ya está? Claro, fetichismo, ¿no? ¿Podría repetir unos ejemplos de politeísmo? Sí, hijo, claro. Por ejemplo, Diego, sociedades egipcias, todas las explicaciones que brindaba la cultura egipcia, los romanos, los griegos, sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, explicar las guerras, ¿no? ¿Por qué se daban las guerras? En base a la creencia de que había ciertos dioses, el dios de la guerra, por ejemplo, que intuía ¿no es cierto? O en este caso, eh, tenía alguna injerencia, algún poder sobre los hombres y hacía que estos entraran en guerras, ¿no? Entonces, si había lluvia, si había, por ejemplo, caos, orden, paz, todo esto, todo lo que ocurría tanto en la vida personal como en la naturaleza, todo se explicaba en base a que había múltiples dioses. Recordemos la sociedad griega, ella era politeísta, había múltiples dioses, ¿no? Ya está. Entonces, cada dios jugaba un rol en cada cosa, cada dios representaba una parte de la naturaleza, ¿no? Y entonces todo lo que iba ocurriendo, cosas personales, guerras, fenómenos naturales, desastres, todo se explicaba en base a que los dioses habían tenido alguna injerencia, ¿no? Es más, hasta tú debes recordar que, por ejemplo, cuando los hombres iban a la guerra, siempre se encomendaban a los dioses, ¿no? Creyendo que los dioses iban a tomar algún partido en la guerra. ¿Ya está? Entonces, eran formas politeístas de explicar las cosas, ¿no? ¿Ya está? Igual Roma, recuerda que Roma también toma, ¿no? En este caso, mucho de la religión griega, ¿no? Claro, le cambia algunos nombres a sus divinidades, ¿no? Por ejemplo, la diosa Atenea de los griegos se llama Minerva en el caso de los romanos, ¿no? Entonces,
tiene mismos roles, cambian algunos nombres, ¿no es cierto? Pero igual se sigue otra vez explicando todo en base pues a la multiplicidad de dioses que había, ¿no? Ya está, todo, ¿no? Todo tiene explicación en torno a ellos, ¿no? Y luego recuerda que cuando ya aparece el cristianismo, entonces se abandonan esta creencia de que existen múltiples dioses, ¿no? Y entonces ya se habla de solo un Dios, ¿no? Entonces ya todo se explicaba en base al Dios cristiano, ¿no? La guerra, hasta en nombre de Dios fueron hechas las cruzadas, ¿no? Entonces, todo ya ahora, hoy en día, digamos, dentro del cristianismo se explica en torno a la figura de un Dios, el Dios cristiano. ¿Ya está? Listo. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Fetichismo, ¿me podría explicar, repito? Uy, Micaela, ¿dónde estamos, muchachos? Por favor, no voy a estar repitiendo la información que ya estoy brindando, si no me va a quedar, no me va a alcanzar ni tiempo para terminar la clase, ¿ah? Ya hemos explicado parte por parte, muchachos. Quizás dudas, preguntas, pero volver a repetir otra vez, y, por favor, ahí a prestar atención, hija. ¿Ah? Ya está. Última vez entonces que repito algo que ya expliqué, ¿ah? A ver, mi señal, dice ya, ok, por esta vez, a ver. Ya, les decía que el estadio metafísico ya se va a caracterizar porque aquí priman las explicaciones filosóficas. Es decir, se buscan explicar los fenómenos naturales, pero ya no recurriendo, Micaela, a seres mágicos, a seres religiosos, a seres ficticios, sino que más bien se comienzan a explicar los fenómenos naturales, pero en base a objetos que hay en la misma naturaleza. Por ejemplo, Micaela, recordemos cuando aparecieron los primeros filósofos. Tales, por ejemplo. Tales quería saber de dónde provenía el cosmos. ¿Ya está? Pero Tales, a diferencia de los poetas, por ejemplo, como Homero y Hesiodo, que explicaban todo en base a varios dioses, Tales ya no quería recurrir a objetos fuera de la naturaleza, sino que él quería encontrar en la misma naturaleza un objeto que le diera a él cuenta de dónde surgía el cosmos. Entonces Tales sostuvo que el principio se encontraba en el agua. ¿Ya está? Entonces, fíjate, la explicación ya cambia. La explicación ya no es apelando a seres fuera de la naturaleza, sino a objetos de la misma naturaleza. Ya está, por eso es que digo que en el estadio metafísico prima la explicación filosófica. Ahora, si avanzamos un poquito más, recordemos a Platón. Platón también, por ejemplo, quería explicar de dónde provenía, ¿no es cierto?, en este caso, el mundo sensible. El mundo sensible, en este caso decía Platón, proviene del mundo inteligible, de las ideas, de las esencias. ¿Ya está? Entonces, Platón ya apela a esencias, a entidades abstractas, inmutables y necesarias. Entonces, apelar a objetos de la naturaleza, apelar a esencias, ya constituye un nuevo grado, un nuevo nivel de explicación, un nuevo nivel de desarrollo intelectual. Por eso es que yo he colocado aquí, los tres niveles serían explicación religiosa, explicación filosófica y explicación científica. ¿Ya está? ¿Listo? Si San Marcos te coloca una situación donde tú automáticamente identificas que esa explicación, ¿no?, tiene elementos mágicos, religiosos, automáticamente ya sabes que es estadio teológico. Si más bien te coloco un escenario donde la explicación es más bien de la de un filósofo, una explicación filosófica, ya sabes que es estadio metafísico. Y si te coloco un escenario donde ves una explicación, donde se aplique la experimentación, el método científico, donde se establecen leyes, ya sabes que está haciendo referencia al estadio positivo. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Por ejemplo, dime, Diego, Miss, en el ejemplo de la pregunta del COVID, ¿cómo respondería una persona del segundo estadio? Pues un filósofo no tendría una respuesta hacia ese problema, más bien un filósofo abordaría no la causa, sino el filósofo más bien lo que se preguntaría es cuál es el sentido de la vida en un contexto como ese, ¿no? Ya está. El filósofo no quiere ni le interesa saber la causa, a quien la ciencia es la que brinda causas, digamos, sobre ese fenómeno, ¿no? Ya está, el filósofo no está, al menos los filósofos, vas a tener filósofos de todo tipo también, ¿no? Si me preguntas a mí, yo soy más pegada a la ciencia, ¿no? Yo en este caso te diría, soy filósofo, pero creo mucho en la ciencia. Ya está.
Entonces, si le preguntas a mi mamá que es bien creyente, mi mamá te dirá, ¿no es cierto?, que ella, pues, ya para este fenómeno buscaría una explicación en Dios, ¿no? Ya está. Entonces, va a depender mucho, ¿no? El filósofo no es que va a tener que dar una explicación, así como el científico, como el religioso, ¿no? Ya está. En todo caso, yo como filósofa te diría que la explicación para saber cuál es la causa del coronavirus, yo recurriría a la ciencia, pues, ¿no? Ya está. Claro, no es que sean tan marcados así, no habría una respuesta exacta. No es que, como te repito, no son problemas filosóficos, Diego. El conocer cuál es la causa del coronavirus no es un problema filosófico. Problemas filosóficos son que podrían ser adecuados para este contexto. No sé, pues, ¿cuál es el sentido de la existencia en el contexto de pandemia? ¿Qué sentido tiene vivir si todos nos vamos a contagiar de COVID? Esas serían preguntas filosóficas. Pero una pregunta filosófica, un problema filosófico no sería, Diego, ¿cuál es la causa del COVID? Eso no es un problema filosófico, hijo. Por eso es que el filósofo no responde esos problemas, ¿ya? Un problema filosófico, por ejemplo, sí fue cuál es el origen del cosmos. Ese sí fue un problema filosófico. Por eso es que Tales trató de responder ese problema. Dijo que el principio estaba en el agua. ¿Ya está? Ese mismo problema lo resolvieron, por ejemplo, los cristianos. Dios es la causa. Ese mismo problema dio una explicación la ciencia. ¿Ya está? Pero no todos los problemas, o digamos, son de índole filosófica, son de interés filosófico. Saber la causa del coronavirus no es un problema filosófico, hijo. Es un problema que puede interesarle a la ciencia. Es un problema que de repente los cristianos que quieren darle respuesta a todo, darían una respuesta. ¿Ya está? Pero hay que demarcar ahí. No sería ese un problema filosófico. ¿Ya? ¿Listo? Claro, pues hijo, ¿no? Si no, ya pues los filósofos estaríamos equiparando, ¿no? De todas formas, también esta es como que una clasificación de Conte, ¿no? No tiene por qué ser así necesariamente. Este es el punto de vista de Conte, ¿no? Hay otros que piensan que incluso este orden que ha puesto Conte sería más bien de la siguiente manera. Hay unos que dicen, la explicación religiosa está por debajo, la explicación científica está en el medio y por encima la filosófica. Es cuestión de perspectiva, ¿no? Ya está. Este es el juicio de Conte, esta es la perspectiva de Conte, esta es su clasificación. Y bueno, pues, ¿no? Es la que hay que enseñar. ¿Listo? Pero ahí, lo importante es que me contextualicen. Hay problemas que van a interesarle al filósofo, pero hay problemas que no se puede, la filosofía no puede resolver, pues, hijo, ¿ya? Por eso es que, como te digo, yo como filósofa, si me pregunta, profesora, ¿cuál es la causa del COVID? Como filósofa, ¿qué explicación voy a dar sobre ello? Nada. Por eso es que yo tengo que recurrir a la ciencia, ¿no? Soy filósofa, pero confío en la ciencia, entonces buscaré una explicación científica a este fenómeno. Ya está. Si fuese una filósofa, por ejemplo, como Tomás de Aquino, padre de la iglesia, Tomás de Aquino es un filósofo, pero ¿a qué recurriría él? ¿A la ciencia? No, él recurriría a la explicación religiosa. Ya está. A Dios, sí o no. Entonces son formas, ¿no? Formas de abordar una pregunta. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ya nos hemos abierto mucho, creo. Ya está. Y me he demorado demasiado en explicar a solo Conte, pero bueno, ya. Ahí está. Al menos ya se solucionaron las preguntas. Listo. Entonces, avancemos por acá. Sigamos. A ver, tenemos por aquí el marxismo. Ya está. Listo. Los representantes del marxismo son Carlos Marx y Federico Engels, ¿ya? O Karl Marx y Friedrich Engels, ¿listo? Ambos han escrito obras de manera autónoma, independiente. Ya está, por ejemplo, El Capital, ¿no? Es un texto de Marx, ¿no? De teoría económica. Sin embargo, en este caso, el Manifiesto del Partido Comunista es una obra que ambos escriben, ¿no es cierto?, en colaboración. Esta obra es una obra escrita para los obreros o proletarios del mundo. ¿Ya está? De hecho, yo los invito a que busquen en Google el manifiesto del Partido Comunista, lo descarguen y lo lean. La lectura no es complicada, en realidad es un libro pequeño, la lectura es bien sencilla, ya está, porque recuerda que este manifiesto estaba escrito
para ser dirigido para los obreros, para los trabajadores. Entonces había que decirles lo más sencillo que se pueda de comprender, ¿no es cierto?, qué era lo que proponía el marxismo, ¿no? Entonces, en este manifiesto se encuentran contenidas las características, digamos, más sobresalientes, más importantes del marxismo y su crítica a la sociedad capitalista. Entonces, por cultura general, por siquiera tener una impresión o una idea general o puntual del marxismo, yo los invito a descargarlo y a leerlo. ¿Ya está? Por lo menos para saber algo mínimo sobre el marxismo. ¿Listo? No, profesora, porque si no, luego viene la PNP y me lleva a la comisaría por... No, fenómeno. ¿Listo? Es que ese es el problema, ¿no? Que aquí en nuestro país se sataniza algo que deberíamos conocer, ¿no? Ya está. ¿No es cierto? Deberíamos leer, es parte de la cultura, es parte de la historia, es parte del pensamiento que se originó en la historia, ¿no? Pero el problema es que ahora se sataniza todo y ya ni los jóvenes quieren, como tu compañero, descargar un libro porque dicen, no, profesora, me lleva la policía. No seas fenómeno, oye, lee por lo menos este manifiesto para que conozcas, ¿no es cierto?, de qué va el marxismo, para que luego no estés repitiendo lo que dice Willax, no me estés repitiendo ahí los memes que hay por las redes sociales, ¿no? Entonces, para que al menos sepas cuáles son las características principales del marxismo, yo te invito a leerlo, descárgalo, es un libro corto, ¿no?, de lectura sencilla, ¿listo? Entonces vamos a empezar. ¿Qué cosa es el marxismo, profesora? Fíjate, el marxismo, muchachos, es una doctrina filosófica, es una teoría económica también, eh, que se originó en el siglo XIX como una forma de crítica a la sociedad capitalista. ¿Ya está? A ver, el marxismo se compone de tres partes. ¿Ya está? En este caso voy a empezar por la segunda parte, luego yo los ordeno y luego te explico cuáles eran las tres partes, las identificamos, pero primero permíteme explicarte lo siguiente. A ver, el marxismo surge como una crítica, ya está, a la sociedad capitalista europea del siglo XIX. Profesora, ¿y por qué se caracterizó la sociedad capitalista del siglo XIX? A ver, porque en el siglo XIX en Europa existían dos clases sociales que estaban, ¿no es cierto?, interactuando. Tenemos de un lado la clase social llamada la burguesía, ya está, o en este caso los capitalistas, y de otro lado tenemos a los obreros, ya está, que serían los proletarios, ¿no es cierto? El proletariado, los proletarios, los obreros. Profesora, ¿qué cosa es la burguesía? La burguesía era una clase social que tenía el control sobre los medios de producción, es decir, era la dueña de, recuerda que se había desarrollado la segunda revolución industrial, venían desarrollándose la industria, las fábricas, ¿no?, la producción en masa. En este caso, la burguesía era la clase social que tenía el control de los medios de producción, es decir, era dueña de fábricas, de herramientas, ¿no? Tenía el capital, ¿no? Ponía a andar la fábrica, entonces era la dueña de los medios de producción. ¿Ya está? Herramientas, fábricas, tenía el capital. ¿Listo? De hecho, era la clase mejor acomodada, ¿no? No era mayoría, eran pocos en realidad, pero era la clase que tenía el control sobre los medios de producción. Profesora, ¿y los obreros, los proletarios, quiénes eran? Los proletarios eran la clase mayoritaria, era la mayoría, la masa que conformaba una sociedad, la sociedad capitalista. Ellos no tenían el control de ningún medio de producción, no eran dueños de fábricas, ni de herramientas, ni tenían propiedades. Pero lo que sí tenían era su fuerza de trabajo. Ya está, su fuerza de trabajo. ¿Y qué hacían con su fuerza de trabajo? Pues la vendían al burgués, al capitalista. ¿Ya está? ¿Listo? Vende su fuerza de trabajo al capitalista, al burgués. Y a cambio de ello, ¿qué recibe, profesora? A cambio de ello recibía un salario. Ya está, un pago. Ese salario le permitía al proletario poder sobrevivir, poder subsistir.
Y aquí va a empezar el problema, ¿ya está? Porque la relación que existía entre la burguesía y el proletario no era una relación de armonía, de paz, de amor, no. La relación que va a existir entre la burguesía y el proletariado va a ser una relación de lucha, de guerra, de conflicto, antagónica. ¿Ya está? Los obreros quisieran rebelarse contra la burguesía, pero cada vez que alguien lo hace de forma independiente, el burgués siempre tiene una respuesta. ¿Quieres, estás en contra de mi forma de organizar las cosas? Pues sencillo, te despido. Y no te preocupes que si yo te despido, de provincia está llegando o del campo está llegando mano de obra barata. Entonces, si un obrero de la ciudad se rebelaba, no hay problema porque ha comenzado la migración del campo a la ciudad. Recordemos, segunda revolución industrial, se viene produciendo en masa, se hace necesario la demanda de obreros, de trabajadores para que trabajen en las fábricas, ¿no? Cada vez, a medida que un burgués es dueño de una fábrica, va prosperando, adquiere otra fábrica, otra propiedad y requiere de mayor demanda de obreros. Entonces, si tú te rebelas, rebélate, no hay problema, pues te voto y contrato mano de obra barata. Ya está, esa es la situación. Recuerda que yo soy el único que puede garantizarte lo que tú necesitas para que puedas comer. Así que o te aguantas o te aguantas. Claramente la condición de trabajo y de vida, como puedes ir dándote cuenta, no va a ser favorable para el obrero. Por eso es que la vida o la relación que hay entre la burguesía y el obrero no es una relación armónica. ¿Ya está? Entonces, ¿qué ocurre, profesora? Aquí tenemos al obrero. ¿Ya está? Aquí está el obrero. El obrero asiste diariamente a la fábrica. Aquí está la fábrica. De hecho, cabe resaltar que aquí en el siglo XIX no había una jornada de trabajo específica. ¿Ya está? No, profesora, el trabajo es 8 horas, no fenómeno. Eso de 8 horas recién ha sido consecuencia de muchas luchas, protestas y manifestaciones llevadas a cabo por los obreros a lo largo de la historia. ¿Ya está? Pero aquí no había una jornada de trabajo específica. El obrero podía pasar 4, 5, 6, 7 horas, 8, 9, 10 horas laborando. Ya está, no había una jornada específica. ¿Ya está? Entonces, por eso es que ante esos abusos es que los obreros comienzan a llevar a cabo revueltas, manifestaciones exigiendo una mejora en el trabajo para empezar una jornada específica, ¿no? Y de hecho aquí en el Perú son 8 horas, en otros países cambia, ¿no? ¿Ya está? Hay algunos hasta que incluso solo se trabaja creo que 4 días, 3 días a la semana, ¿no? Pero bueno, en fin, es otro asunto. Entonces, el obrero asiste a la fábrica. ¿Ya está? ¿Qué hace en las fábricas? Trabaja. ¿Y qué produce? Él produce mercancías. ¿Ya está? Mercancías que van a tener, pues, valor, ¿no? Van a tener, como tú sabes, toda mercancía tiene 2 tipos de valor. Tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio. Esto que estoy mencionando no es nuevo para ti, tú ya lo has visto en tu clase de economía. ¿Ya está? ¿Listo? Ay, profesora, hasta economía hay que saber en filo, acá hay que saber de todo. Ya está. Entonces, fíjate, ¿cuál sería el valor de uso de una mercancía? Pues la utilidad que le vaya a dar la persona a la mercancía, ¿no? Ya está, por ejemplo, no sé, pues se me ocurre, tenemos por aquí un vestido, ya está, listo ahí, por ejemplo, listo. Entonces, el valor de uso, ¿no? Va a ser el valor que le vaya a dar la persona. Un polo parece, ¿no? Ya está. No sé, pues para una fiesta. Listo. Valor de cambio. El valor de cambio va a ser el dinero que en este caso el burgués va a obtener por esta mercancía. El dinero que voy a obtener por esta mercancía. Ahora, ¿cómo se fija el valor de cambio de la mercancía? El valor de cambio se fija de acuerdo al tiempo de trabajo invertido. ¿Cómo es eso, profesora? Es decir, a mayor tiempo de trabajo invertido, mayor será el valor de cambio. Si yo me demoro para confeccionar este polo 1 hora, pues tú me vas a pagar valor de cambio en función de lo que yo me demore. Si yo me demoro 6 horas, pues me vas a tener que pagar en función de esas 6 horas. Entonces, el tiempo de trabajo invertido es el que determina el valor de cambio de una mercancía. ¿Ya está?
Profesora, si me demoro 8 horas, pues tú me tendrás que pagar en función de esas 8 horas. ¿Ya está? A mayor tiempo de trabajo invertido, mayor será el valor de cambio de la mercancía. ¿Ya está? Entonces, el obrero, fíjate, produce mercancías que darán ganancias, darán dinero. ¿Ya está? Listo, profesor. Entonces, el obrero va a la fábrica, produce mercancía, produce ganancias. Ya. Esa ganancia, profesora, ¿a quién le corresponde? Pues esa ganancia va al capitalista, es decir, va al burgués. ¿Y cómo distribuye, profesor, el burgués esa ganancia? Pues esa ganancia la distribuye de la siguiente manera. Suponte que yo de ganancia haya obtenido 300 soles. De esos 300 soles, no todo es ganancia. Tengo que reinvertir, ¿no es cierto? Uno, tengo que reinvertir dándole mantenimiento a la maquinaria. Claro, porque la maquinaria se desgasta, hay que darle mantenimiento. Dos, tengo que dar una parte para comprar nueva materia prima, para seguir produciendo más mercancías. Y tres, obviamente tengo que separar también para pagarle al trabajador, darle su salario. Entonces, lo que queda al final es lo que a mí me va a enriquecer. Ya está, suponte que yo me gaste 100 soles en todo esto. Ya está, entonces mi ganancia neta será 200 soles. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el burgués. Ya, eso venía ocurriendo. ¿Ya? Ahora bien, fíjate, mira por acá. Aparece el marxismo. Y el marxismo dice, acá hay un problema. En todo esto que acabamos de mencionar, hay un problema. ¿Por qué, profesora? Porque el obrero en la sociedad capitalista se ha vuelto una cosa. El obrero también se ha vuelto una mercancía. Y ahí ya empieza el problema, porque se está tratando a una persona como una cosa, como una mercancía. Profesora, ¿y por qué el obrero es una mercancía? Fíjate, el obrero en la sociedad capitalista deviene una mercancía porque tiene valor de uso y tiene valor de cambio. Profesora, ¿cuál es el valor de uso del obrero? Bueno, la utilidad que tiene el obrero es que él es una mercancía que produce nuevas mercancías. Entonces, el obrero paradigmáticamente es la única mercancía que produce nuevas mercancías. ¿Ya está? Es la única cosa que produce nuevas cosas. Es la única mercancía que produce mercancías. Entonces, ahí empezó el problema, porque al obrero se lo está cosificando. El obrero está siendo tratado como una cosa que tiene que producir ganancias, mercancías. Entonces, desde ahí ya no hay un trato digno para el trabajador, para el obrero, porque ya se lo está nada más pensando ya nada más se está pensando que su utilidad, ¿no? Está en que él produzca mercancías. Entonces ya ni siquiera hay respeto por su dignidad, sino que solamente el obrero es importante porque él produce mercancías. Es objetivarlo. Es como que yo, por ejemplo, Denise, te diga, Denise, tu valor, tu utilidad está en que tú comiences a trabajar para mí. Entonces, ya eso te cosifica, Denise, porque yo ya no te estoy viendo como un ser humano que tiene derechos, que tiene dignidad, que merezca respeto. No, yo ya te estoy reduciendo a ser una cosa que me va a producir mercancías. Eso ya es objetivar al obrero, es cosificarlo. ¿Ya está? Y el obrero también tiene un valor de cambio. ¿Cuál es el valor de cambio del obrero? Pues su salario, su pago, el pago que recibe el obrero. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que el valor de cambio va a estar determinado por el tiempo de trabajo invertido. ¿Ya está? ¿Qué significa? Que si el obrero trabaja ciertas horas, ¿no es cierto? Su valor de cambio, es decir, su salario, tiene que estar en proporción del tiempo de trabajo que le invierte. Supongamos que el obrero comienza a trabajar 2 horas. Por 2 horas, él recibe un salario de 200 soles. ¿Ya está? Ahora, supongamos que al día siguiente el obrero comience a trabajar 4 horas. Ya no 2, 4. Profesora, su valor de cambio tendría que ser 400. Tendría que subir también, ya. Pero ¿qué ocurría?
que el valor de cambio no cambiaba. El obrero al otro día podía trabajar 6 horas. El valor de cambio no cambiaba, seguía siendo el mismo. Profesora, pero eso no es justo, porque el valor de cambio está determinado por el tiempo de trabajo invertido. Eso es cierto. El salario que recibe el obrero no es proporcional al tiempo de trabajo que él invierte. Ese salario solamente le garantiza lo necesario para que él pueda subsistir. Por eso es que te digo que el obrero es visto como una cosa, porque el obrero está siendo visto como una parte más de la maquinaria que va a producir mercancías. Entonces es como que el burgués dice, tengo que darle mantenimiento a mi máquina, ya. Pero el obrero también termina siendo como una parte más de la máquina, ¿no? Al que hay que aceitarlo, hay que darle mantenimiento. Entonces su salario, lo único que a él le permitía era comer. Ese salario no le permitía ni viajar, ni tener comodidades, ni tener propiedad. De hecho, te cuento que aquí en el siglo XIX, los obreros no vivían en casas propias, en grandes casas, vivían en barrios. Grandes familias vivían en un solo recinto, en una sola habitación. Las condiciones de vida eran paupérrimas, no eran para nada favorables. Es aquí en este contexto donde surgen múltiples enfermedades, la tuberculosis, sífilis, y posteriormente por ello es que también se genera el desarrollo mismo de la medicina, la necesidad de acabar con estas enfermedades. Profesor, entonces las condiciones de vida de los obreros no era bonita, no era favorable, no era digamos, buena, ya está. Profesora, pero volviendo al ejemplo que nos había colocado, supongamos que el obrero, ya está, trabaja 2 horas, ya le pagan su salario para que coma, ya quedó claro. Profesora, pero si él trabaja 4 horas, el obrero va a seguir produciendo ganancias. Supongamos que el obrero trabaje 2 horas, profesora. Supongamos que en esas 2 horas el obrero produzca mercancías. Mercancías que van a tener valor de cambio, ganancia. Supongamos que el obrero en 2 horas genera 400 soles de ganancia. Ya, si al día siguiente al obrero le hacen trabajar 4 horas más, entonces el obrero va a producir 400 soles más de ganancia con respecto al día anterior. Correcto. Pero recuerda que al obrero siempre se le pagaba lo mismo. Profesora, pero eso no es justo porque acá, mire, hay un plus. Acá hay 400 extra que el obrero está produciendo. Correcto. El obrero no solamente produce ganancias, sino que también produce un plus. Un plus que tendrá valor. Profesora, plusvalía. Correcto. ¿Qué es la plusvalía? Es la riqueza que genera el obrero, pero es una riqueza que no le es remunerada, que no le es pagada. Profesora, ¿y a quién enriquece esa plusvalía? Pues eso directito va para el burgués. Profesora, entonces podríamos decir que a medida, ya está, a medida que el obrero se empobrece, a medida que el obrero se empobrece, ¿quién se enriquece? El capitalista. A medida que el obrero se empobrece, quien se enriquece es el burgués, el capitalista. ¿Ya está? Entonces, a medida que, ¿no es cierto? El obrero, las condiciones de vida del obrero son desfavorables, son negativas, vive en la miseria, en la pobreza, la burguesía se viene enriqueciendo. Viene acumulando capital, viene adquiriendo más propiedades, viene colocando más fábricas, controlando los medios de producción, ya está. Vienen más obreros del campo a la ciudad y vienen a sujetarse a las reglas del capitalista, y si no estás de acuerdo, pues te cambiamos por mano de obra barata, ¿no? Esas eran las condiciones de trabajo y de vida de los obreros de Europa en el siglo XIX. Y esta es la condición que Marx y Engels van a criticar. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, la forma en que el burgués está adquiriendo capital, está adquiriendo propiedad, no es justa. Está adquiriendo propiedad de una forma desigual.
¿no? A través del sometimiento, a través de la explotación de una clase. Entonces, en la sociedad capitalista lo que observamos es el sometimiento o el dominio de una clase hacia otra, la explotación de una clase social hacia otra clase social. ¿Quién es la clase social que explota a la otra? Claramente la burguesía es la clase social que somete, domina y explota a la clase de los proletarios. ¿Ya está? Entonces, la forma en que esta clase social está acumulando riqueza y propiedad no es una forma justa, es una forma desigual, es una forma desventajosa. Lo está haciendo a través de la explotación, está explotando la burguesía al burgués. Perdón, la burguesía está explotando al obrero, ¿ya está? ¿Listo? Está sometiéndolo. Entonces, el trabajo que realiza el obrero es un trabajo alienado, es un trabajo enajenado. El obrero se siente más tranquilo en su casa que en su centro de trabajo, pero sabe que tiene que ir a trabajar porque claramente ese salario le permite subsistir, sobrevivir. ¿Ya está? No le permite tener comodidades, únicamente comer y volver al día siguiente y seguir produciendo. ¿Ya está? Entonces, el obrero realiza un trabajo alienado. ¿Qué significa alienado? Viene de aliens, que significa pérdida del ser, pérdida de la identidad. Entonces, el obrero ya no se siente digno trabajando, ¿no? Sino que el obrero se ha vuelto como una cosa, una mercancía, ¿no? Ya no es un trabajo digno, ¿no? Adam Smith decía, el trabajo es la fuente de la riqueza. Marx le diría, ya, pero la fuente de la riqueza, ¿para quiénes? ¿No? ¿Para quiénes? ¿No? El trabajo dignifica. ¿Cuál dignifica? En la sociedad capitalista, el trabajo no es digno. El trabajo es cosificador, es explotador, es alienante. ¿Ya está? Lo que produce el obrero no le pertenece, ni mucho menos la riqueza que éste genera. Nada le pertenece al obrero. ¿Ya está? Sigue en su condición de miseria, ¿no? Ahí tenemos entonces, muchachos, no te olvides, ¿qué cosa era la plusvalía? La plusvalía es la riqueza que genera el obrero, pero es la riqueza, ¿no? Que él realiza claramente con su trabajo, pero es una riqueza que no le es remunerada. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces la relación es, a medida que el obrero se empobrece, el burgués se enriquece. ¿Ya está? Él es el que tiene el control de los medios de producción. ¿Listo? Y no solamente, fíjate, no solamente es la clase social que tiene el control de los medios de producción, sino que además es la clase social que, consciente de su poder, ¿sabes qué va a hacer también? Va a manipular la conciencia social de la gente. ¿Ya está? Va a recurrir a las leyes, va a recurrir a la educación, va a recurrir a todos los productos culturales que hemos creado para adormecer al pueblo, para justificar su superioridad y su dominio hacia el obrero. Entonces, no solamente la burguesía tiene el control de los medios de producción, los medios de producción materiales, como puedes ver, la fábrica, las herramientas, la propiedad, sino que además la burguesía será la clase social que, claro, consciente de su poder, va a utilizar, ¿no es cierto?, recursos ideológicos para adormecer al pueblo. ¿Ya está? Y eso es lo que va a criticar el marxismo, ¿no? Que la burguesía es una clase dominante, sistemática, que realiza una explotación sistemática, ¿no? Que somete al obrero, ¿no es cierto? Y no solo lo somete, sino que utiliza aparatos ideológicos como la religión, la cultura, las leyes, para someter al obrero. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que se va a criticar aquí. ¿Ya? Este es el panorama en términos generales de la sociedad europea del siglo XIX, ¿no? Y que critica Marx y Engels. ¿Ya está? Cabe resaltar que Federico Engels no era obrero, ¿ah? Federico Engels era hijo de un dueño de una fábrica en Inglaterra. Y, por ejemplo, ahí en algunas ocasiones el padre de Engels lo dejaba encargado de la fábrica como para que él pues se encargara de que se produzca y por acá y por allá, ¿no? Pero, ¿sabes? En lugar de, digamos, de mantener el statu quo, lo que el padre le imponía a Engels, ¿sabes lo que hacía él? Él más bien estaba en las fábricas, pero no para estar ahí controlando que hace esto o golpeando a los obreros si no cumplían con su labor,
sino que más bien justamente él estaba en las fábricas y comenzaba a dar cuenta de cómo era la condición de trabajo de los obreros dentro de las fábricas. Entonces, no solamente ellos, sino que a veces hasta podría darse el caso que él conversaba con algunos obreros sobre sobre su situación, cómo se sentían, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Escribía artículos sobre la situación de los obreros en Inglaterra. Entonces, de primera mano, él estaba contando, ¿no es cierto?, cómo era el trabajo del obrero desde dentro. Y es justamente estos escritos que son como, no sé, como pruebas, ¿no?, que son las que lo llevan a entrar en contacto con Carlos Marx. ¿Ya está? Marx justamente encuentra en los escritos de Engels, ¿no?, las pruebas, digamos, empíricas de eso que él ya venía criticando, ¿no? Entonces, es por ello que juntos van a ellos a continuar con estas ideas y lo que devendrá, pues, en esta teoría marxista, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos un Engels que desde dentro cuenta cómo es la situación de trabajo de los obreros. Ya está. Ya, entonces, esa es la situación, ¿ya? Esa es la situación de los obreros. Recuerda, realizan un trabajo explotado, un trabajo enajenado. Ya está. El burgués, el capitalista, es la clase que tiene el control, el dominio, ¿no es cierto? ¿Listo? Sobre los obreros. ¿Listo? Ahora sí, dejamos esta parte y vamos, mira, a esta otra que corresponde al corazón del marxismo, ¿ya? Atento, fíjate. De acuerdo con la lectura materialista de la ética del marxismo, existen en la sociedad algo así como dos planos, ¿ya? A ver, existe un plano material, ya está, plano concreto. A este plano el marxismo le llama el plano del ser social, ya está. También le llama el de la infraestructura económica. Ahora te voy a explicar, vamos a ir por partes. Y luego está el plano de la conciencia social, el plano de las ideas. ¿Ya está? Profesora, ¿cómo es eso? Plano material, plano de las ideas. A ver, para que se entienda, facilito. El marxismo es materialista, lo que significa que para ellos primero es la materia. ¿Ya está? Y luego se forman las ideas. ¿Ya está? Es como decir, primero existes. ¿Ya está? Ser concreto, material. Primero existes. Y luego de que existes se forman tus ideas. Primero existes, ser. Y luego se forman tus ideas, tu conciencia. ¿Ya está? Entonces, primero es la materia. ¿Ya está? Y luego se forman las ideas. Entonces, es una visión materialista de las cosas, ¿no? Primero es la materia, primero las cosas. Y luego se forma la conciencia, las ideas. ¿Ya está? Esta, de alguna forma, es una idea en oposición al idealismo de Hegel. Hegel más bien invertía las cosas, ¿no? Hegel pensaba que primero era la idea y luego se expresaba en la materia, ¿no? Pero bueno, y eso es otro asunto. El marxismo es materialista. Primero es la materia, primero existimos y luego se va formando la conciencia, las ideas. ¿Ya está? ¿Listo? Ya. En una sociedad encontramos estos dos niveles. ¿Ya? Hablemos de la sociedad capitalista. ¿Ya está? Entonces vamos a encontrar estas dos etapas, estas dos dimensiones en la sociedad capitalista. Acá está la sociedad capitalista. A ver, sociedad capitalista. Listo, ya está. Entonces vamos a encontrar estos dos niveles. Plano del ser social sería el plano donde se encuentran los seres humanos, plano concreto, donde se llevan a cabo las relaciones sociales, ¿no es cierto? Como sabes, en la sociedad capitalista hay, en este caso, dos clases sociales. La clase de los obreros, ya está, los proletarios, y por acá está la burguesía, el burgués, ¿ya está? Listo, ahí tenemos. Este es el plano del plano del ser social, donde se llevan a cabo las relaciones, ¿no? Acá están las relaciones sociales en base al trabajo. El obrero, ¿no es cierto?, recibe un salario por parte del burgués. Acá está el trabajo. ¿Listo? Entonces acá hay una relación económica, ¿no? Una economía.
Ya está. Una relación económica, ¿no? Hay dinero de por medio, ¿no? Yo trabajo en tu fábrica, tú me pagas, está. Plano del ser social, plano concreto, ¿ya? Ahora, lo que los hombres construyen con su conciencia, con su mente, las ideas, representará el plano de la conciencia social, todas las ideas que hemos creado. ¿Ya está? Cuando hablo de ideas me refiero a todos los productos culturales que hemos creado. ¿Qué hemos creado? Las leyes, valores, religión, cultura, Dios, ¿no? Educación, filosofía, arte, ciencia, todo lo que hemos creado con nuestra mente, con nuestra conciencia. ¿Ya está? Entonces, acá está el plano del ser social, el plano material y el plano de lo que hemos creado con nuestra conciencia, plano de la conciencia social. ¿Ya está? No te olvides, ¿qué es primero? Primero existimos, primero se dan las relaciones y luego se forman las ideas. ¿Ya? Ahora bien, ahora que ya ubicamos ambos aspectos, vamos a añadir otra información. De acuerdo con el marxismo, hay una que determina a la otra. En este caso, es la materia la que determina a las ideas. ¿Qué significa? Que si cambia el plano material, cambia también el plano de las ideas, el plano de la conciencia. ¿Ya está? Entonces yo lo voy a colocar de la siguiente manera. El ser social, ya está, el plano material, ya sabes que el ser social es el plano material. El ser social determina, ya está, la conciencia social. Ya está. El ser social determina la conciencia social. ¿Qué significa? Para que cambien las ideas, primero tiene que cambiar este plano material. Si cambia este plano, cambian automáticamente las ideas. ¿Ya está? Entonces la materia determina, el ser social determina. Por eso es que el marxismo es materialista, pues, porque dice, si cambia la materia, cambia el plano del ser social, cambia el plano concreto, cambia también el plano de la conciencia social, de las ideas. ¿Ya está? Listo, ahora sí, vayamos por acá. Sociedad capitalista. Ya identificamos, ¿no es cierto?, las dos dimensiones. Ahora bien, como tú bien sabes, en la sociedad capitalista es la clase burguesa, son la burguesía, ¿no es cierto? Esta es la clase social que tiene el control de este plano. ¿Ya está? Entonces, es la burguesía la que tiene el control de este plano. Claro, ella es la dueña de los medios de producción, ¿no es cierto? Es la que paga, ¿no es cierto?, le da su salario al obrero. Entonces, digamos que la burguesía es la clase que tiene el control del plano del ser social, la que tiene el dominio aquí. ¿Ya está? Por lo tanto, si esta es la clase social que tiene el control de esta esfera, es también la clase social que tendrá el control sobre la conciencia social de la gente. Si esta es la clase dominante, esta es la clase que tiene el control del plano material, es la que tiene el control también del plano de la conciencia social. Entonces, la burguesía es la clase social que entonces, como tiene el control de la conciencia, es la que hace y deshace leyes a su antojo para su propio beneficio. Si la clase dominante es la que tiene aquí el control, es la que también tiene el control de otro aparato o de otro, sí, pues de otro aparato ideológico, ¿no? En este caso, es la que tiene el control también sobre, por ejemplo, la religión. Ya está. En este caso, para el marxismo, la religión es una droga creada por la burguesía. ¿Para qué, profesora? Para adormecer al pueblo. ¿Cómo que para adormecerlo, profesora? Si tú recuerdas, la religión nos pinta esa idea de que en este mundo debemos aceptar, resignarnos a nuestra condición, ¿no? Y que después de esta vida tendremos una vida en el más allá, donde ya no habrá desigualdad, donde todos seremos, ¿no?, ricos,
donde habrá plena felicidad, ¿no? El paraíso. Pero mientras aquí, en este mundo, acepta tu condición de pobre, resígnate. Después de todo, Dios o Jesús tampoco era materialista, ¿no? Entonces, la religión es como una droga, como un opio, que adormece al pueblo, porque lo mantiene quieto, ¿no? El obrero aquí tiene que aguantar o tiene que aceptar, más que aguantar, aceptar su condición, ¿no? Entonces, y aguardar, no te preocupes, acá en este mundo eres pobre, pero en el paraíso vas a ser feliz, vas a tener de todo, ¿no? Ya está. Entonces, la religión termina siendo como una droga porque adormece al pueblo. El marxismo va a decir, en lugar de buscar ser felices en otro mundo, el obrero tiene que buscar ser feliz aquí, pero la religión no ayuda, pues. La religión hace gente, digamos, resignativa, gente, ¿no? Sumisa, gente callada, gente que acepta, ¿no? Entonces, la religión es un mecanismo ideológico creado por las clases dominantes para adormecer al pueblo. ¿Ya está? Las leyes son hechas a diestra y siniestra por las clases dominantes para beneficio de ellas mismas. No son en beneficio para las grandes mayorías. En teoría debería ser así, ¿no? Pero si vamos a la práctica, vemos cómo los grupos que tienen el control, las clases dominantes, son las que hacen y deshacen leyes a su antojo, ¿no? ¿Ya está? ¿Beneficio para quiénes? ¿Para todos? No, para las clases dominantes, ¿no? ¿Ya está? Entonces, y podemos seguir enumerando, ¿no? Arte, por ejemplo, el arte, digamos, también es un producto, ¿no? Creado por la conciencia de la gente, pero que hoy en día, hasta hoy en día se ha mercantilizado, ¿no? ¿Ya está? La educación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de educación va a recibir el pueblo? ¿Qué tipo de educación va a recibir la gente? Ah, pues eso lo determina la clase dominante. ¿Ya está? ¿Qué les vamos a enseñar en el colegio a los muchachos? ¿Filosofía? No. ¿Cómo le vamos a enseñar filosofía? No conviene a las clases dominantes. ¿Por qué no, profesora? Porque la filosofía es una actividad crítica, ¿no? Que cuestiona el orden existente. Entonces, a las clases dominantes no les va a combinar, no les va a convenir, perdón, que se les esté enseñando filosofía a los jóvenes, pues. Imagínate, ¿no? Que se te enseñe filosofía en los colegios, sales crítico, reflexivo, ¿no? Y eso no conviene a las clases dominantes, pues. Por eso, ¿qué tipo de educación hay que darle a los jóvenes? Religión, ¿no? Donde los jóvenes acepten las cosas, no critiquen, no cuestionen. La filosofía es peligrosa, por eso no hay que enseñarle a los jóvenes, pues. Más bien hay que enseñarles que la filosofía no sirve para nada, eso hay que enseñarles, ¿no? Ya está, pero la pregunta es, ¿a quiénes no les sirve la filosofía? ¿O para qué grupo o sector de la sociedad la filosofía no es algo productivo? Claramente no lo es para las clases dominantes. ¿Ya está? Entonces, la clase dominante es la que tiene también el control sobre los medios de comunicación. Pues claro, si tienen el dinero, tienen los mecanismos, pueden comprar medios de comunicación, pues. Y entonces tenemos medios de comunicación que nos venden información que quieren que sepamos las clases dominantes, pero no información realmente cierta, verdadera, que ocurra, ¿no? Nos venden una información a medias, información parcializada, ¿no? Entonces, ciertamente eso es así porque la clase dominante, no es cierto, es la que tiene el control, pues no. De ahí tenemos medios de comunicación que brindan información a medias, ¿no? Nos informan, por ejemplo, nos mantienen más entretenidos en saber si la Shakira se pelea con el Piqué en lugar de mantenernos informados sobre los problemas que realmente son acuciantes en el Perú, ¿no? Para mencionar un caso, ¿no? Pero bueno, mientras menos sepas, mientras más ignorante sea el pueblo, para las clases dominantes es mejor, ¿no? Mientras el pueblo más está interesado en la farándula, en tontería y media, es mejor para las clases dominantes, pues no. Pero si el pueblo comienza a darse cuenta de que se les está robando, de que se les está infringiendo sus derechos, ah, pues ahí no, ahí sí eso es un peligro. Entonces, es mejor tener masas ignorantes, ¿no? Así podemos someterlos mejor, ¿no? Ya están, así calladitos van a ir a trabajar y van a mantener el orden establecido, van a mantener el status quo. Entonces, si tú te das cuenta, el marxismo se percató de que la burguesía no solamente era una clase que tenía el control sobre los medios de producción, sino que también tenía el control sobre la conciencia social de la gente. Entonces, fíjate, la burguesía estaba llevando a cabo una doble explotación.
no solamente estaba explotando materialmente al obrero, sino que también estaba explotando la mente del obrero. La burguesía está utilizando las leyes para tener el control de todo. Está utilizando los aparatos ideológicos para adormecer al pueblo. Entonces, por todos lados el obrero está siendo sometido, está siendo explotado, ¿no? ¿Ya está? Solo que hemos llegado a tal punto de naturalizar las cosas y no darnos cuenta de ello, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? La gran pregunta es, profesora, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo podemos cambiar este panorama? ¿Cómo podemos cambiar todo esto que nos acaba de explicar? Porque aparentemente todo parece tranquilo, normal, pero acabamos de darnos cuenta de que el obrero está siendo explotado no solamente en la fábrica, sino también mentalmente. El obrero no solamente está siendo explotado, alienado dentro de la fábrica, sino también a nivel mental, a nivel de conciencia. ¿Ya está? ¿Cómo el obrero puede hacer para revertir esta situación desfavorable para él? ¿Cómo? He ahí la gran pregunta. Pero en realidad ya tenemos una respuesta. Materialismo. ¿Qué habíamos dicho? Que hay que cambiar. Primero tiene que cambiar el plano material para que cambie el plano de la conciencia. Por lo tanto, ¿qué tendría que cambiar acá? ¿Qué plano tendríamos que cambiar acá? Claramente tendríamos que cambiar el plano del ser social. Tendríamos que cambiar primero este plano, la infraestructura. Ese hay que cambiar. Si se cambia este plano, se cambia este otro. Pero primero tenemos que enfocarnos aquí. Aquí hay que enfocarnos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo cambiamos este plano? Ciertamente la burguesía, profesora, es la clase que no quiere ningún cambio. La burguesía quiere mantener todo como está, quiere mantener el orden establecido, así tal cual como está, profesora. Entonces, la burguesía no es la clase que quiere el cambio, profesora. Correcto. Más bien ella quiere mantener el statu quo, el orden establecido, ¿no? Por lo tanto, profesora, ¿quiénes son los que van a llevar a cabo el cambio? Ah, pues el cambio lo tienen que llevar a cabo los obreros, los proletarios. Ahora, la pregunta es, profesora, ¿y cómo los obreros, cómo los proletarios van a llevar a cabo un cambio? Pues el cambio será de la única forma en cómo la historia ha demostrado que puede cambiar. ¿Cómo, profesora? Ah, pues a través de un proceso de lucha. ¿Cómo es eso, profesora? Es decir, en la sociedad capitalista no es el burgués el que quiere el cambio, el burgués quiere mantener todo como está. Por lo tanto, tiene que ser el obrero, el proletario, el que dirija la última gran lucha social, la última gran revolución. Profesora, ¿y por qué el marxismo está tan seguro que después de una revolución las cosas van a cambiar? Porque la historia ha demostrado que ésta ha cambiado en base a un motor. La historia ha cambiado en base a una lucha de clases sociales. Si, por ejemplo, nos vamos aquí a Roma, recuerda que los patricios y caballeros no vivían en armonía con los plebeyos y esclavos. Hubo una pugna aquí, una lucha. La lucha dio como resultado una nueva sociedad feudal. Señor feudal convivía con el siervo. Otra vez, la vida no era armónica. Se tornó un proceso de lucha y ello devino en una sociedad burguesa. Por lo tanto, en la sociedad capitalista no va a ser la excepción. Todo cambia en base a una lucha. Por lo tanto, en la sociedad capitalista todo cambiará también a través de una lucha. ¿Ya está? Pero, profesora, ¿por qué la seguridad de que todo cambiará a través de una lucha? ¿Por qué todo mejorará para el obrero después de esa lucha? Porque esta lucha va a ser liderada no por las clases dominantes, sino que esta lucha va a ser liderada por los obreros. El gran problema, dice el marxismo, es que la historia también ha demostrado que cuando las luchas han sido lideradas por las clases dominantes, no hubo un cambio significativo. ¿Ya está? Por ejemplo, recordemos la Revolución Francesa. ¿Quiénes movieron, quiénes financiaron la Revolución Francesa? La burguesía. Los ideales eran igualdad, fraternidad, libertad. ¿Pero qué se logró después de ello? ¿Igualdad, fraternidad y libertad para todos? No, para un sector. Por lo tanto, la historia ha demostrado
que cuando las clases dominantes han llevado a cabo la lucha, nunca se ha logrado un cambio significativo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre la lucha que lidera el obrero y las luchas anteriores? Que esta será la lucha liderada por la masa, por la mayoría, por los obreros, las clases menos favorecidas. ¿Ya está? Entonces, el resultado de esa lucha, de esa gran revolución, será una nueva sociedad llamada el comunismo. Profesor, ¿y qué es el comunismo? Es una nueva sociedad donde ya no hay, es un nuevo orden social, sociedad, donde ya no hay, ya está, clases sociales. O sea, ya no hay burgueses, ya no hay obreros, ya no hay separación entre gente que tiene propiedad y gente, no, ya no hay esa brecha, ¿no? Ya está. Ya no hay explotación de una clase por otra, ya está. Recuerda que la propiedad que venían acumulando los capitalistas era una propiedad obtenida no de forma justa, no de forma igualitaria. Muchas veces hasta esta propiedad ha sido obtenida mediante el robo, mediante mecanismos, aparatos ideológicos, la utilidad, por ejemplo, de las leyes, ¿no? Para manipular al pueblo y para beneficio de las minorías, ¿no? En este caso de la burguesía. Ya está, entonces, tras ese proceso revolucionario, pues se acaba esa desventaja, ¿no? Ya está, ya no hay explotación de una clase por otra, ya no hay clases sociales tampoco, ¿no? Ya está. Listo, entonces ese será el proceso, ya está, de cómo se podrá revertir esa sociedad capitalista que atenta contra la vida, dignidad, ¿no? De los obreros, de las grandes mayorías de los europeos del siglo XIX. ¿Ya está? Listo, muchachos. Entonces, ese es el panorama general del marxismo. Esas son sus tres partes. Ahora sí ya las podemos identificar. Ya las trabajamos las tres. La primera parte es el materialismo dialéctico histórico, donde nos indican que hay dos partes en una sociedad y que una determina a la otra. Ya está. Luego tenemos la economía política marxista, donde principalmente se hace un análisis económico de la sociedad capitalista, ¿no? Y se llega a la conclusión de que el obrero es una mercancía que genera plusvalía y que realiza un trabajo enajenado, ¿no? Y finalmente el socialismo científico, que es la explicación científica de cómo después de un proceso revolucionario se podrá llegar a una sociedad comunista donde ya no hay clases sociales. ¿Ya están? Listo, muchachos. Esas son las tres partes del marxismo. Esas son las características más saltantes, más importantes del marxismo también. ¿Ya? ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Vamos, esa hora. Vamos rapidito antes de que nos gane el tiempo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, esto ya complementa lo que ha dicho mi profe Samaniego. Así me han contado que tu profe es tiene su corazoncito, ¿no? Rojito. Me han contado por ahí, ¿no? Han estado bromeando los muchachos por ahí. Ahora sí, profesora, ya. Ahora sí hago la revolución, dice. Me disculpe, ¿cómo se escribe el nombre de Engels, porfis? Estoy apuntando y no llega a copiar. Ahí lo coloco, hija. Ah, me han informado mal. No, profesora, es un liberal. Ah, caramba. Ya está. Pero lo habías escrito bien, Coralí. Ya está. Listo, ahí lo tenemos entonces, muchachos. Las tres partes del marxismo. Y ya sabes, Denise descarta, Diego creo fue, ¿no? El que me dijo que profesora no me van a, la PNP me va a llevar, profesora, preso si descargo ese libro. Descárgalo y lee y así complementa la clase, hijo. ¿Ya está? Nada, que preso, por favor, oye, fenómeno. Listo. Y terminamos por aquí con el voluntarismo de Federico Nietzsche, ¿ya? A ver, muchachos, Nietzsche es un filósofo también del siglo XIX. Él asumió el voluntarismo, también llamado vitalismo. También se le llama irracionalismo, ¿ya?
El pensamiento filosófico de Nietzsche podemos dividirlo en dos partes, ¿ya? En la primera podemos ubicar su crítica, porque Nietzsche es un crítico, y la segunda parte sería su propuesta, ¿no? Para ponerlos en contexto, Nietzsche va a ser un crítico de toda la filosofía anterior a él, ¿ya? Él es un crítico de toda la filosofía que se desarrolla antes de él. A toda la filosofía anterior a él le llama la filosofía tradicional, ¿ya? De hecho, la filosofía tradicional, según Nietzsche, inicia con Platón, se extiende por el cristianismo y llega hasta la modernidad con Kant. Fíjate, miren esta línea, este gráfico que ya está dibujado aquí. Vámonos al gráfico, mira por aquí. A ver, yo he trazado por aquí una línea para separar la filosofía tradicional, ¿no? Y aquí he colocado la filosofía de Nietzsche, ¿ya? Ahora, la filosofía tradicional inicia, dice, con Platón, se extiende por el cristianismo y llega hasta Kant. Más o menos tenemos un representante por época, ¿no? Filosofía antigua, medieval y moderna. Filosofía tradicional. Ahora bien, ¿por qué Nietzsche critica la filosofía tradicional? Él la va a criticar por haberle dado mucho papel protagónico a la razón, por haber confiado mucho en la razón humana. Y con ayuda de esa razón, pues la tradición instauró una concepción idealista del mundo. Es decir, Nietzsche va a rechazar a la filosofía tradicional por ser idealista. ¿Cómo se expresa el idealismo de la tradición? De la siguiente manera. Recuerda que Platón sostuvo que no solamente existe nuestro mundo, el mundo sensible, sino que fuera de este existe otro mundo, el inteligible. Platón idealizó que existe otra realidad, otro mundo. Esta es una visión idealista, porque fíjate, nosotros solamente sabemos que existe este mundo, el sensible, pero no que existe el otro. Pero Platón decía, existe otro mundo. Y no solamente ello, sino que Platón además decía que este mundo nuestro era aparente, lo despreciaba. En cambio decía que el mundo inteligible es el verdadero. O sea, ese mundo del que ni vemos ni sabemos, para Platón era el verdadero. Idealista. Este idealismo de Platón continuó a través del cristianismo. Los cristianos también conciben que existe la ciudad terrenal, que sería nuestro mundo. Para ellos, el mundo del pecado, lo mundano. Fuera de este mundo está la ciudad celestial, ¿no? El paraíso al que llegarás, ¿no? Y ahí se encuentra Dios. Otra vez los cristianos desprecian el mundo terrenal porque lo consideran el mundo del pecado, lo mundano. En cambio, los cristianos van a misa, van a la iglesia, ayunan, hacen vigilia, cuidando el alma para que ésta pueda llegar a la ciudad celestial tras el juicio final. Otra vez, los cristianos le dan más valor a este otro mundo y desprecian nuestro mundo terrenal. Este dualismo se extendió hasta Kant. Kant también, fíjate, dividió la realidad en fenómeno noúmeno y despreciaba el fenómeno porque decía que era la apariencia y el noúmeno era la esencia. Entonces, puedes darte cuenta que hay dualismo, idealismo. ¿Ya? Esa fue la tradición. Ahora bien, ¿qué dice Nietzsche? Nietzsche dice, el más grande error de la filosofía tradicional es haber concebido que existen dos mundos. Es tener una visión idealista de las cosas. ¿Por qué Nietzsche? Porque déjenme decirles algo, dice Nietzsche. ¿Saben qué? El mundo inteligible, la ciudad celestial, ni el noúmeno existen. Nada de eso existe. Todo eso es una ficción. Lo único que existe, dice Nietzsche, es este mundo. Platón le llamó el sensible, los cristianos la ciudad terrenal, Kant el fenómeno, llámale como quieras, pero este es el único mundo que existe, el de aquí, el de ahora en el que estamos. Nietzsche, ¿pero por qué la tradición creyó que existe otro mundo? Ah, pues, porque ellos comenzaron a razonar. Y al razonar, inventaron, crearon la ficción, la idea de que existe otro mundo, otra ciudad. Pero la razón no es fuente de verdad, la razón es solo fuente de engaño, la razón es la gran engañadora. Ha engañado a los hombres haciéndoles creer que existe otra vida, otro mundo, pero no existe. Nietzsche, pero la pregunta, si solamente existe este mundo y no existe el paraíso, no existe el mundo inteligible, no existe nada de eso, Nietzsche, ¿por qué hemos creado ese mundo? Nietzsche va a decir que en realidad los hombres, ¿no? Viendo su miseria humana, viendo que familiares morían, gente cercana moría, ellos sufrían.
Esa desesperación los llevó a ellos a inventar la idea de que existe otro mundo, a donde van a parar sus familiares. Y como les daba tanta pena perder a sus familiares, entonces los hombres aguardaban la esperanza de que en ese otro mundo, en esa otra vida, se iban a volver a encontrar. Entonces los hombres, no queriendo aceptar su condición humana finita, de la miseria humana, dice Nietzsche, crearon la idea de que existe otro mundo. Por lo tanto, dice él, que la ciudad celestial no existe. Y si no existe la ciudad celestial, muchacho, pues tampoco existe quien habite esa ciudad celestial. Es decir, tampoco existe Dios. ¡Ah! Profesora, ¿qué está haciendo Nietzsche? Dios ha muerto. Es que Dios, dice Nietzsche, ya nació muerto. No es Dios el que ha creado a los hombres, sino somos los hombres los que hemos creado a Dios. No existe el paraíso, no existe Dios, no existe nada, hijo. Todo eso es una ficción de la razón. Queriendo prolongar nuestra vida, nuestra existencia, hemos creado la idea de que existe otro, un mundo más allá, pero no existe, no es real. Solo existimos nosotros. ¿Ya está? Profesora, pero, ¿qué está haciendo? Si Dios no existe, entonces, ¿dónde quedan las verdades que difundió el cristianismo? El cristianismo ha sido una religión, profesora, que se ha apoderado de la especie humana. El cristianismo ha sido una religión que en base a la creencia de que existe Dios y que existe el paraíso, ha creado toda una moral, ha creado verdades. El cristianismo ha difundido la idea de que, por ejemplo, profesora, Dios creó el mundo, Dios creó a Adán y Eva, Dios murió por nuestros pecados. Y Jesús multiplicó, el cristianismo ha creado muchas ideas, profesora, muchas verdades que ha pretendido que todos aceptemos. Y de hecho, en todo el mundo hay cristianos. El cristianismo ha establecido verdades universales, profesora. Bueno, pues con la muerte de Dios, todas esas verdades han caído. Ya está. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, ya está. En este caso, la muerte de Dios está representando el fin de todas las verdades que ha venido difundiendo el cristianismo. Entonces, a partir de ahora, es falsa la idea de que Dios existe un Dios que nos creó. A partir de ahora, es falsa la idea de que alguien murió por nuestros pecados. A partir de ahora, es falsa la idea de que llegará el apocalipsis y que iremos al paraíso. Todo eso muere. Pero no solamente mueren las verdades que ha difundido el cristianismo, también muere la moral que ha difundido el cristianismo. Porque tú debes recordar que para que puedas llegar al paraíso, tú estás aquí en la ciudad terrenal. Para que puedas llegar aquí, tú debes seguir mandamientos, debes seguir una moral. El cristianismo ha sido la religión que se ha encargado no solo de divulgar verdades, sino también de crear una moral. Una moral para que tú llegues aquí. Pero muchachos, si no existe el paraíso, si no existe Dios, no hay nada, ¿qué sentido tiene esta moral? Ya ninguno, ¿sí o no? Por lo tanto, mueren también los valores establecidos por el cristianismo, muere la moral tradicional, mueren los valores difundidos por el cristianismo, muere todo, hijo. ¿Ya está? Muere todo lo que hemos creado, muere todo. Sobre el tema religioso me recuerda a Xenófanes, ya puede ser al Antonio, pero muere todo, ¿no? La muerte de Dios significa el fin de todo. Profesora, ¿y si muere Dios? Entonces, ¿quiénes quedan? Pues si muere Dios, hijo, solamente quedamos nosotros, quedamos los mortales, quedamos solos. ¿Ya está? Quedamos solos. Profesora, pero si ya no hay Dios, ya no hay reglas, ya no hay moral, ¿eso significa que ahora que todos vamos a hacer lo que querramos? ¿Vive la vida y no deje que la vida te viva? ¿Todos hacemos lo que queremos, profesora? No, Nietzsche no propone que tú hagas lo que quieras. Nietzsche propone que tú cambies los valores, transmute los valores. Profesora, ¿qué es transmutar? Es cambiar. Es decir, profesora, ¿qué significa eso? A ver, por ejemplo, antes, cuando estaba Dios, había ciertos valores, una jerarquía de valores. Los valores espirituales estaban por encima de los valores carnales, hedonistas. Es más, los valores que estaban pegados al cuerpo se rechazaban y a esto se le daba más importancia.
Pero ahora que Dios ya no está, pues los valores espirituales, chao. Ahora el orden se invierte. Ahora hay que crear nuevos valores, pero como ya no está Dios, ya no hay paraíso, ahora que los valores carnales, hedonistas estén. Entonces hay que crear nuevos valores. Esos nuevos valores ya no deben despreciar esta vida, porque recuerda, esta vida es la única que hay, ya no hay paraíso, esta es la única vida que vas a tener. Por lo tanto, ya no debes despreciarla, ahora debes amarla. ¿Qué ha hecho la tradición? La tradición se la ha pasado despreciando esta vida, este mundo. Platón le llamó el mundo aparente, los cristianos la ciudad del pecado. Pero Nietzsche va a decir, ahora que sabes que no hay paraíso, que no hay Dios y solamente hay este mundo, pues vive, ama este mundo, crea valores que te empujen a amar este mundo. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, hay que crear nuevos valores que amen esta vida, ya no la despreciemos, ya no, los cristianos se la han pasado despreciando este mundo bajo la creencia de que este mundo es el pecado y de que vamos a llegar al más allá. El Nietzsche dice, no, no existe el más allá, ya está, no existe el más allá, solamente existen los hombres, ya está, y si existe este mundo. Por lo tanto, si muere Dios, renace un nuevo hombre. Ese nuevo hombre que renace es el superhombre. Entonces, ¿quién es el superhombre? Es el hombre que surgió tras la muerte de Dios y tras la transmutación de los valores. Ya están, nuevos hombres. ¿Listo? Ahora, un detalle adicional por aquí. Volvemos a la diapositiva anterior. Fíjate, yo te había dicho que el cristianismo es esa religión que no solamente se encargó de divulgar verdades, sino también una moral, ¿no? Según Nietzsche, la moral que difundió el cristianismo fue una moral de esclavos. El hombre tradicional, el hombre que vivió desde los tiempos de Platón hasta Kant, el hombre tradicional, dice Nietzsche, es un hombre enfermo, ya está, un hombre al que se le ha inculcado una moral de esclavos. El hombre cristiano, dice Nietzsche, es un hombre esclavo, un hombre débil, tiene una moral de rebaño. ¿Qué valores practica el hombre tradicional? La sumisión, la resignación, la obediencia, la humildad, la compasión. Esos son valores de esclavos, dice Nietzsche. De otro lado, el cristianismo ha difundido también una moral que ha generado que los hombres desarrollen un espíritu apolíneo. ¿Ya está? Profesora, ¿qué significa apolíneo? Apolíneo viene de Apolo, el dios Apolo. Recuerda que el dios Apolo, los dioses de la mitología griega, Apolo, Dionisio, son dioses opuestos. Apolo es el dios de la mesura, del control, un dios prudente, un dios racional, sensato, prolijo, ¿no? Delimitado, un dios racional. Entonces Nietzsche va a decir que los hombres de la tradición, los hombres de toda esta época, son hombres con espíritu apolíneo. Son hombres serenos, reprimidos, equilibrados, ¿no? Racionales, ¿no? Como los cristianos, pues, ¿no? A un cristiano, por ejemplo, tú le dices, oye, vamos a una fiesta, no, no, no. Oye, una bebida, no, 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 no. Eso no tomo, eso es mundano. Quieren, pero se reprimen, ¿no? Son muy, muy mesurados, prudentes, ¿no? Reprimen su ser, sus instintos. Entonces Nietzsche va a decir que la filosofía tradicional lo único que ha creado en conclusión es hombres enfermos, o son hombres enfermos. Ya está, el hombre tradicional es un hombre enfermo. ¿Cómo curamos al hombre de esta enfermedad? Pues llevando a cabo la muerte de Dios. Porque si muere Dios, renace un nuevo hombre, el superhombre. ¿Quién es el superhombre? Un hombre sin Dios. Si ya no está Dios, el hombre sabe que es amo y señor del mundo. Por lo tanto, el superhombre ahora tiene una moral de amo, una moral de señor, una moral, ¿no es cierto?, distinta. Ahora que ya no está Dios, el hombre es amo y señor. Sus nuevos valores serán la soberbia, el orgullo, la individualidad. Esos serán los nuevos valores del superhombre. El superhombre ya no tiene un espíritu, ¿no es cierto?, apolíneo, ahora tiene un espíritu dionisiaco. Apolo, Dionisios, ahora mira el contraste, Dionisios es el dios opuesto a Apolo, de la desmesura, del descontrol, de las fiestas dionisiacas, el dios del vino, el dios del caos, del frenesí, de las pasiones, de las emociones, un dios irracional. Ya, el superhombre tendrá ahora todas estas características, ¿ya está? El superhombre ahora será un nuevo hombre
que dé rienda suelta a sus instintos. Ya no los va a reprimir, los va a dejar libres. ¿Ya está? ¿Listo? Finalmente, el hombre tradicional era un hombre racional, muy sensato, muy racional. El superhombre ya no antepone la razón, sino que ahora más bien antepone su voluntad, sus instintos, su irracionalidad. Entonces, si el hombre tradicional es racional, el superhombre es irracional. ¿Ya está? Entonces, note el contraste. Vamos a hacer un resumen de Nietzsche. ¿Ya está? Listo. ¿Qué es lo que critica Nietzsche? Critica la filosofía tradicional. ¿Por qué la critica? Por ser idealista, por haber construido la idea de que existe una ciudad celestial, el paraíso, que existe Dios. ¿Ya está? ¿Listo? En este caso Nietzsche va a decir, pues no existe ninguna ciudad celestial, no existe ningún Dios. Dios es solo una idea creada por los hombres. Dios es un concepto que hemos creado nosotros los hombres. Por lo tanto, no es Dios el que ha creado a los hombres, sino nosotros los hombres los que hemos creado a Dios. Dios es solo una idea creada a partir de la miseria humana. Recuerda, no queriendo morir, queriendo ser eternos, los hombres inventaron el supuesto de que existe el paraíso y de que existe Dios. Pero en realidad no existe. ¿Ya está? Ahora, no contento con ello, los hombres crearon una religión, el cristianismo. El cristianismo se convirtió en esa religión que nos aseguraba la moral para poder llegar al paraíso. El cristianismo se convirtió en la religión que difundía las verdades universales. ¿Ya está? Pero ¿qué ha creado el cristianismo? Ha creado una moral de esclavos. El cristianismo ha hecho de los hombres esclavos, rebaño, servidumbre. Ha creado en los hombres un espíritu apolíneo. Conclusión, la tradición solo ha creado hombres enfermos. Nietzsche, ¿cómo acabamos con esta enfermedad? Pues hay que llevar a cabo la muerte de Dios. ¿Y qué significa la muerte de Dios? La muerte de Dios significa el fin de todas las verdades que nos ha vendido el cristianismo. Y también significa el fin de la moral tradicional. ¿Ya está? Fin de todo. Si muere Dios, ¿quiénes quedamos? Los hombres. ¿Vivimos sin moral? No, crear nuevos valores, valores que nos permitan amar esta vida. ¿Quién renace? Un hombre sano, un superhombre, un hombre sin Dios, un hombre que tiene una moral de amo, tiene un espíritu dionisiaco y ante la razón antepone la voluntad, la irracionalidad. ¿Ya está? ¿Listo? Porque básicamente, profe, ¿por qué Nick pensaba que Dios murió? Ya lo acabamos de explicar, creo, ¿no? Ya está. Él decía que Dios nació muerto en realidad, Diego. ¿Ya está? Dios ya nació muerto, ¿no? Dios es solo una idea, dice Nietzsche. Dios es solo un concepto creado por los hombres, así como hemos inventado así como imaginamos que puede existir un paraíso donde todos somos iguales, hay prosperidad, hay todo, hemos creado también la idea de que existe un Dios. Entonces, Dios es solo un invento de la razón. Dios es un concepto creado, un personaje creado, como cuando la literatura, ¿no? Un escritor crea personajes, crea escenarios, crea ambientes, ya. Dios es algo así, es un invento, es una literatura, es un concepto que hemos creado, un ser que hemos creado, pero que no existe realmente, como tampoco existe el paraíso. ¿Ya está? Todo es un invento de la razón. ¿Listo? No existen realmente. Por eso es que cuando él dice Dios ha muerto, dice en realidad Dios nació muerto ya. ¿Listo? Entonces, la muerte de Dios sí es importante y hay que resaltarlo, que representa el fin de la verdad universal y el fin también de los valores que proclamó el cristianismo. Muere todo, pues, ¿no? Cae todo. ¿Ya está? Podríamos decir que hoy en día vivimos la muerte de Dios, ¿no? Hoy en día ya el cristianismo ha perdido poder. Ya hay gente más, hay cada vez más gente atea, ¿no? Las verdades que difundía el cristianismo han perdido peso también. Por ejemplo, una de las verdades que difundía el cristianismo es que solamente son humanos, varones y mujeres, y que Dios solo admite las relaciones heterosexuales. Eso, por ejemplo, era ley hace varios años. Hoy en día, nota cómo todo ha cambiado, ¿no? Hay gente, hay comunidades, están las comunidades LGTBIQ+, que ya no adoptan esas verdades. Hay gente que se ha vuelto atea, hay gente que se ha vuelto agnóstica. El cristianismo ha perdido mucho poder.
Y ahora más bien lo que se proclama es el respeto a la diversidad, ¿no? Entonces aparentemente hoy vivimos las consecuencias de la muerte de Dios, ¿no? Estamos viviendo todo lo que vino después de que Nietzsche proclamó la muerte de Dios. Ha caído todo, ha caído las verdades universales, han caído las verdades cristianas, ha caído todo. Por eso es que hoy en día todo el mundo exige respeto, tolerancia, es mi verdad, ¿no? Ya está, esas son las consecuencias, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Listo, muchachos. Hasta aquí el último personaje que nos faltó ver es Martin Heidegger, ya está. Él, rapidito nomás por aquí, él es un filósofo existencialista. Heidegger tiene dos preocupaciones. Una preocupación ontológica, se pregunta qué es el ser, ya está. ¿Cómo poder resolver esta pregunta, no? En ese sentido, queriendo resolver esta pregunta, él distingue dos planos en la realidad, ¿ya? El plano donde se encuentra el ser, que sería el plano ontológico, y un plano óntico donde se encuentran los entes. Profesora, ¿qué son los entes? Los entes serían las cosas. Un ente, por ejemplo, sería una piedra, un perro, un árbol, son entes. Pero ente también sería el hombre, al que Heidegger le llama el Dasein. ¿Ya está? Entonces Heidegger dice, ¿qué es el ser? ¿Cómo puedo acceder a esta pregunta? Y él mismo se responde. Para poder acceder al ser, tengo que partir por el ente que se pregunta por el ser. Analicemos. Hay dos tipos de entes, las cosas y el Dasein. ¿Quién de los dos se pregunta por el ser? Por el sentido de la vida, por la esencia de las cosas. Claramente un perro, una roca, un árbol, no se están preguntando por el ser de las cosas. Simplemente están en el mundo. Tu perro, por ejemplo, no se está preguntando cuál es el sentido de la vida, cuál es la esencia de las cosas, qué sentido tiene vivir. No, ya está. Simplemente están en el mundo, ¿sí o no? ¿No? Solo están. Son entes que están en el mundo y no se están preguntando ello. Sin embargo, el hombre, él sí, mira, el Dasein, él sí se está preguntando, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la esencia de las cosas? ¿No? Entonces, por lo tanto, para poder acceder al ser, tenemos que partir por el hombre, por el Dasein, porque solo el hombre se pregunta por el ser. ¿Ya está? Entonces, hay que conocer al hombre, hay que conocer el Dasein, porque solamente conociendo al hombre se develará, se mostrará el ser. ¿Ya está? Entonces hay que conocer al hombre porque solamente conociéndolo se develará, se mostrará el ser. ¿Ya está? Y es así como pasamos por aquí a lo que tú ya conoces porque lo hemos visto en antropología. ¿Cómo define Heidegger al hombre? Pues fíjate, él rechaza todas las definiciones anteriores. ¿Ya está? Él dice el hombre no es ni racional ni creado. Estas definiciones son muy esencialistas. Otorgarle al hombre una esencia fija, inamovible, es inaceptable, dice Heidegger. El hombre es mucho más que ello. ¿Ya está? Por lo tanto, él nos ofrece una definición auténtica del hombre. ¿En qué consiste su definición auténtica? Bueno, nos dice, el hombre no tiene una esencia fija. Recuerda, por favor, el hombre no tiene una esencia fija o prefijada. Creer que el hombre tiene una esencia prefijada significa que el hombre ha sido y será siempre el mismo, lo cual no es cierto. Somos muchas cosas, somos seres complejos. No hay nada que nos defina a priori. ¿Ya está? Si bien somos racionales, sí, pero no siempre somos racionales. ¿Ya está? Por lo tanto, el hombre no tiene una esencia fija. ¿Ya está? El hombre simplemente es un ser ahí, un ser que han arrojado al mundo. Nuestros padres nos han arrojado al mundo. ¿Ya está? Y cuando nos encontramos en el mundo, descubrimos que no hay un solo camino por el que debemos dirigir nuestra vida, sino que descubrimos que existen múltiples caminos. Podemos escoger qué carrera estudiar, es más, podemos escoger si queremos también estudiar, podemos escoger, ¿no? Si nos casamos, si tenemos hijos, podemos escoger estudiar una carrera, pero podemos escoger seguir otra o volver, y así sucesivamente. Entonces somos como un proyecto constante, un proyecto que nunca se termina de hacer. Y somos nosotros los responsables de nuestro propio proyecto de vida.
Somos un ser de infinitas posibilidades. No hay un solo camino trazado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Ya está? Somos entes a los que a nuestros padres han arrojado, han colocado en el mundo, y mientras estamos en el mundo descubrimos que podemos transitar por diferentes posibilidades. Sin embargo, hay una posibilidad que no podemos evadir, y esa es la muerte. Esa es la posibilidad que va a llegar indefectiblemente, así querramos o no. Por lo tanto, ¿qué es el hombre? El Dasein es un ser que va a morir, un ser para la muerte. Hagas lo que hagas, vas indefectiblemente a morir. Sin embargo, aunque la vida parece trágica, aunque vivamos, aunque hayamos sido arrojados a este mundo sin pedirlo, y aunque nos vayamos a morir sin quererlo, podemos escoger de qué manera existimos. Heidegger va a decir que tú puedes decidir escoger de forma auténtica o de forma inauténtica. ¿Quién existe de manera inauténtica? Aquel que no acepta su finitud, aquel que cree que la muerte es algo que no le va a pasar. Y como la muerte es algo que no me pasa porque a los demás no les sucede nada, entonces me ajusto a lo que hacen los otros. Entonces, alguien que tiene existencia inauténtica es aquel que no tiene un juicio propio, no desarrolla la propia razón, no toma decisiones por sí mismos, sino que termina haciendo lo que hacen los demás. Entonces, alguien que tiene una existencia inauténtica es alguien alienado, alguien que pierde su ser, alguien que hace lo que hacen los otros, las masas, es uno más de la masa, ¿no? Ya está. Arriesgo mi vida porque si a ellos no les pasa, a mí tampoco. Entonces, pierdes juicio propio. Existencia auténtica es aquel que afronta la finitud de la vida, aquel que sabe que va a morir, pero aunque sepamos que vamos a morir, eso no nos debe inhibir a vivir. ¿Ya está? No significa que, profesora, yo voy a morir y como no quiero morir, ay, no me quiero arriesgar, no quiero salir, no quiero hacer nada, ay, vivo angustiado. No, eso no es vivir tampoco, eso es irse al otro extremo. Entonces, quien tiene existencia auténtica es aquel que sabe que va a morir, ¿ya está? Pero el saberlo no lo inhibe a vivir, sino que comienza a forjarse un camino, ¿ya está? Supera la angustia, enfrenta la angustia y acepta que va a morir, ¿ya está? Pero eso tampoco significa de que, bueno, voy a morir, entonces vivo la vida y no dejo que la vida me viva porque ya pues voy a morir pronto, ¿no? No, tampoco. Eso sería ser inauténtico. Ningún extremo es bueno, diría Heidegger, ¿no? Como diría Aristóteles. En este caso, quien tiene existencia auténtica es aquel que sabe que va a morir, pero eso no lo inhibe a vivir. Entonces comienza a forjarse un camino diariamente, comienza a darle un sentido a su vida, comienza a estudiar una carrera, a viajar por el mundo, a tener familia si quiere, a forjar una vida, pero con la seguridad de que hagas lo que hagas, no puedes aferrarte a la vida sabiendo que en algún momento te vas a ir de esta. Puedes decidir tener hijos, tenlos, pero no te aferres a ellos y no les des la esperanza o no les hagas creer de que vas a estar con ellos para siempre. Ten hijos, es parte de la vida, pero enséñales que en este caso tú no estarás para siempre. ¿Ya está? ¿Listo? Lo mismo con cualquier persona que tengas a tu alrededor, amigos, enamorado, ¿no? Tener una existencia auténtica implica saber que puedes amar, puedes tener hijos, puedes tener familia, pero hay que aprender a saber que no podemos aferrarnos a la vida porque somos seres que vamos a morir. Por lo tanto, hay que enseñarle a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, que hoy estamos, pero que la vida se trata de aprender juntos, ¿no es cierto?, de vivir todo lo que se pueda y que indefectiblemente en algún momento nos tendremos que separar. ¿Ya está? Entonces, darle herramientas a los hijos, a los padres, a quien sea, para poder comprender que la vida es así, ¿no? Que vivimos, pero no para siempre, no hay que aferrarnos. La muerte es algo que llegará indefectiblemente, quieras o no. ¿Ya está? Es mejor vivir de forma consciente, ¿no es cierto?, a vivir de forma inconsciente creyendo que la muerte no nos llegará aferrándonos a la vida, ¿no? Listo, muchachos. Hasta aquí hemos terminado entonces completamente toda la historia de la filosofía contemporánea. Yo les envío el PPT. Por favor, las claves están en la parte final del PPT. Resuélvelo. Próxima semana arrancamos nuestro siglo de repaso. 2 semanas creo que son, o 3 creo de repaso. Y aprovechamos para profundizar en algunas otras posturas contemporáneas. ¿Ya? Lo dejo aquí, muchachos. Ya nos hemos pasado el tiempo. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Muchas gracias, Miss. Mucho. Nos vemos en repaso.